Sí, no te preocupes, ya sé que es Luisana. Ah, eso también, qué bueno que das pauta para eso, Luisana. En mi caso, ustedes pueden interrumpirme cuando sea. Eh, lo pueden hacer abriendo su micrófono, pueden poner un mensaje en el chat, pueden levantar su manita virtual, que en esta plataforma se permite cualquier de esas opciones, ¿no? Y lo digo porque a veces se requiere como una interrupción abrupta, ¿no? Porque, profe, es cierto, yo ya leí ese libro, yo ya conozco a ese autor o autora, o quiero decir esto, entonces siéntanse en la confianza, ¿no? De decirlo. Luego, bueno, como ya explicaba, la intención de la Escuela Judicial Electoral es presentar un programa distinto, porque a pesar de que la ética judicial sobre todo la ética judicial, es un estatuto epistemológico autónomo que en América Latina ha tenido mucho relieve y se ha estudiado profusamente. De unos años para acá se ha abandonado un poco esta materia, pero el Tribunal Electoral no la ha abandonado, no hemos dejado de trabajar dentro de esa área. Pero este programa, como verán, tiene algunas peculiaridades, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. El título es Introducción a la Ética. Intentaremos, claro, también hacer una especie de planteamiento del problema y de hipótesis para que ustedes puedan, a lo largo del curso, ir tratando de resolver esta cuestión que yo les plantearé desde este inicio, y algunas, como les decía, cuestiones de método, de metodología, y al final nos vamos a volver a encontrar. Claro, a mí me tocará estar en algunas clases dentro del curso, no en todos, porque pues por la misma inercia debemos articular cursos. Entonces, yo aquí soy coordinador, pero en otros diplomados tengo que ir como profesor en algunas materias que me han asignado. Estamos iniciando este año con 10 diplomados, entonces es muy difícil que uno se encargue pues, de todas las materias del diplomado que coordina. Entonces, nos vamos a articular, pero también siéntanse con la confianza de escribirme cuando, pues, no sé, algún tema parezca que no se ha dado de forma correcta o falta complementar algo. Le estoy marcando aquí mi correo. Porque también es que los perfiles de los profesores y las profesoras generan también aproximaciones distintas, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? No sé si conocen el concepto de currículum oculto. Ana Cristina dice, sí, conozco, seguro, eres coordinadora de un doctorado. Sí, efectivamente, aquí tratamos de evitar el tema del currículum oculto. El currículum oculto funciona cuando algún profesor o profesora o académica, investigador, trae una pues eso, especie de cruzada o de impronta ideológica, ¿no? Y quiere sacarla a flote con sus estudiantes, pero no lo hace de forma explícita, ¿no? Entonces, está trabajando un tema, pero no lo dice abiertamente, y normalmente son estas personas que dicen, yo todo lo digo desde la objetividad científica, yo lo estoy manejando desde la racionalidad, yo solamente trabajo de manera neutra, ¿no? Cuidado con todas esas personas que se dicen absolutamente imparciales, ¿no? Porque me parece que, y esto es parte de lo que este curso les va a ofrecer, fíjense, estoy incluso iniciando con un problema bien interesante, ¿no? Me parece que esta generación ha entendido como un tema muy importante el tema de la subjetividad, ¿no? O sea, el tema en el cual pues cada uno de nosotros tiene una experiencia, una formación, una historia de vida, y todo eso impacta en el modo en el que interpretamos las cosas. Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante, yo le llamo honestidad académica, o sea, que uno pueda, sin tapujos, decirse,
en su momento yo he preferido esta bibliografía por sobre esta otra, he entendido las cosas así, porque de esa manera ustedes terminan por, o evitamos el tema, no solo el currículum oculto, ¿no? Sino de las suspicacias, ¿no? ¿Qué habrá querido decir? ¿Por dónde iría? ¿No? Entonces, seguramente este diplomado tiene una línea que de alguna manera yo le he impreso en la colocación de los temas, pero seguramente mis compañeras y compañeros, por su experiencia, por su historia de vida, harán otras apreciaciones y harán otras interpretaciones que posiblemente se distanciarán quizá de esa línea, y que eso a la postre pues es benéfico, porque eso genera pluralidad, ¿no?, en las visiones, y ustedes alcanzarán a entender que pues aunque hay una propuesta y un programa, pues alguno de los ponentes, los profesores o profesoras, estarán haciendo una lectura más particular o más personal, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento pueden escribir, decir, ¿qué es lo que buscaba usted con este título, este tema? También mis compañeras y compañeros hicimos este ejercicio de retroalimentación. O sea, cuando yo planteé el programa con cada uno y cada una de ellas, platiqué y le dije, me gustaría que dieras este tema desde esta aproximación, yo entiendo el título así, ¿no? Bueno, 2 palabras más sobre el temario. El diplomado, como vieron ustedes, se llama Problemas de Ética Jurídica y Jurisdiccional Electoral. ¿Por qué el título tan largo, no? Además, para que fuera una cosa muy nuestra, o sea, que tuviera justo eso, el sello de la Escuela Judicial Electoral, quisimos insistir, o quisiera yo insistir, en que se trata de lo que siempre se ha dicho, la ética como razón práctica. Aquí ya estoy dando una especie de aproximación a una noción, ¿no?, sobre lo que consideramos en la Escuela Judicial ética, ¿no? Entonces, razonamiento práctico quiere decir algo que vamos a echar a andar, o sea, algo que vamos a poner en acción, ¿no? Y por ahí entonces vayan ustedes incluso haciendo un glosario de términos que pueden ser amigos o enemigos, o que pueden ser sinónimos, o sea, por ejemplo, yo ahorita ya dije varios, ¿no? Acción, ¿no? Y términos bien interesantes a nivel filosófico, ¿no? ¿Por qué? Porque el gran problema con la ética es que se considera que es una materia que rayaría como en la autosuperación personal, ¿no? Échale ganas, échale ganitas y vamos a ser mejores y ya. No, la ética tiene un desarrollo milenario, o sea, tiene miles de años, se ha tratado de diversas maneras por distintas personas en todo el mundo, y entonces sería una insolencia pensar que, o sea, que vamos a reducirlo todo justo a eso, cursos de superación personal. Entonces, todos estos conceptos son conceptos que se han desarrollado de diferentes maneras y con diferentes sesgos, y hay que tratarlos pues con, digamos, adecuada cautela, ¿no? Entonces, cuando alguien les dice, por ejemplo, fíjense, este término, ¿no?, transformación. Transformación es un concepto filosófico súper poderoso, potente, que ligado a la ética, que supone un cambio en las actitudes, ¿no? Y ya depende en qué rama de la ética te colocas, ¿no? La ética de las virtudes, por ejemplo, se trata de un cambio de hábitos. Y fíjense, o sea, ¿y qué diferencia hay entre acto, acción y hábito? ¿No? Y ya dijo el profesor, ética de las virtudes. ¿Sí? ¿Ven? O sea, se pone muy interesante el asunto, porque o sea, el asunto de la filosofía, que de alguna forma es el género en el cual la rama o especie ética anida, la filosofía implica regodearse en la reflexión, ¿no? O sea, es profundizar, disfrutar, el ir desbrozando cada uno de estos conceptos, ¿no? Entonces, por eso es que
yo les sugeriría eso, que tengan como una libreta a la mano y vayan anotando cada uno de estos conceptos y digan, ¿cómo lo está usando cada quien? ¿En qué términos lo está usando? ¿Para qué se está empleando? ¿No? Pero al final, el gran reto de la ética es que ustedes salieran de este curso literalmente siendo otras, siendo otros, siendo, ¿no? O sea, es decir, no solo conociendo, que como ustedes seguramente recordarán, tiene que ver mucho con la famosa polémica en el seno de la historia de la filosofía entre la filosofía aristotélica y la platónica, ¿no? O sea, mientras que para Sócrates bastaba conocer para ser virtuoso, para Sócrates, para Aristóteles, se necesitaba hacer. O sea, se necesitaba no solo tener el conocimiento, sino ponerlo en acción. Porque podía haber muchas personas que supieran qué es lo bueno, pero no ponerlo en acción. Para Aristóteles era necesario ponerlo en acción, ¿no? Entonces, así arranca la historia de la filosofía y así arranca, o sea, arranca con un tema o una polémica sobre la ética. Recordemos que, pues, obviamente, Aristóteles es quien de alguna forma resume toda esa filosofía clásica y en este tema en concreto lo vierte en un libro que lo dedica a su hijo. Eso es súper famoso, ¿no? Ética Nicómaco, ¿no? O sea, pero fíjense qué interesante, ¿no? O sea, es algo que un padre quiere dejarle a la siguiente generación, ¿no? O sea, ese es el contexto de la ética Nicómaco, ¿no? La ética nicomaquea. Y entonces, de alguna forma es algo en lo que él pretende que su hijo sea mejor persona, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se abre como esta gran polémica que implica de alguna forma ya desde entonces como una especie de bifurcación. Hay quien ha dicho, eso lo pueden encontrar en muchísimos libros contemporáneos, ¿no? Hay quien ha dicho que eso se podría distinguir con dos nombres, o sea, que tendría dos nombres distintos, que el saber sobre los, vamos a decir, sobre los principios morales se llama ética, ¿no? Y que propiamente el poner a la ética en acción se llamaría moral. Pero bueno, esas son discusiones de clasificación sobre estos nombres, ¿no? Hay quien dice que moral y ética podrían ser sinónimos. Yo les podría adelantar que moral pues es un término latino, mientras que ética es un término griego, con lo cual ética tendría como etimología un poco más de años y de prosapia y de anticipación, que moral de alguna forma cayó dentro de un aspecto peyorativo porque se le asoció a religión. Digo, la historia es larga, simplemente pues porque el Imperio Romano terminó siendo cristianizado y entonces de alguna forma esto es súper complejo, pero toda esta idea de lo clásico, de lo latino, de la formación de Europa, ¿no? O sea, tiene esta simiente, ¿no? O sea, esta idea de que pues nace a partir de una especie de propuesta renovadora o moral, ¿no? Es decir, que el Imperio Romano traería consigo la idea de una renovación moral. O sea, si tú comprabas el know-how llamada idea romana, eso implicaría que te llevaría a una especie de civilización, implementarías incluso un sistema de derecho y tendrías una serie de insumos que se relacionarían con la moral, incluida la religión, ¿no? Esa es pues una cosa que han dicho muchísimos autores, pero bueno, entonces dentro de ese know-how
parece que se asocia a la moral, y eso llega hasta nuestros días, todavía hasta hace muy poco, cuando se decían clases de moral, en clases de religión. Entonces, por eso la gente hoy cuando habla de moral, o se escucha hablar de moral, pues, como que le genera una especie de animadversión, ¿no? O sea, ojo, ¿no? Esto, ¿qué puede ser, no? Entonces, por ello se ha preferido, se ha optado por hablar de ética, ¿no? Ya ustedes sacarán sus conclusiones. Como ven, no estoy diciendo eh, cuestiones que tengan que ser tomadas a pie de la letra. Es muy discutible y me parece que muy respetable cualquiera de esas posturas, ¿no? Yo no, o sea, no moriría por defender la idea de que moral y ética son distintas o de que ética es mejor que moral, ¿no? Pero bueno, en este diplomado, vamos a decirlo así, por una cuestión incluso didáctica y pedagógica, pues elegimos ética. Y además por una cuestión incluso también generacional. No tenemos códigos de moral, tenemos códigos de ética, ¿no? Y tenemos oficinas y comisiones y direcciones que se ocupan de la ética. Entonces, digamos, esa es también una razón, me parece, poderosa para enfocarnos en eso, ¿no? Pero ustedes ya se llevan un regalo hoy, ¿no? Pues no, o sea, quitémonos el preconcepto de que si trae la palabra moral, necesariamente se relaciona con algo religioso, ¿no? Muchos de los textos de la historia de la ética traerán seguramente la palabra moral, ¿no? O sea, es decir, ustedes nos introducción a la moral o principios morales o cosas así, pues la idea es que pues, ustedes también con mente abierta se acerquen a esos textos y puedan también abrevar de ellos, ¿no? Y bueno, eso entonces es una pequeña justificación a esto. Entonces, problemas de ética. Entonces, la intención de nosotros es que de alguna forma, a través de este diplomado, ustedes aprendan a problematizar, aprendan a ubicar cómo es que algunos asuntos relacionados con la ética detonan en las distintas áreas en las que nos desarrollamos profesionalmente. Y les voy a decir otra cosa, quizá dentro de nuestros diplomados, este es el diplomado en el que ustedes podrán utilizar el conocimiento obtenido no solo para temas profesionales, sino sobre todo para temas personales, porque la cuestión de la ética es que necesariamente involucra a quien toma decisiones. Entonces, un diplomado como este está diseñado para que ustedes aprendan a ubicar los problemas, aprendan a problematizar sobre espacios o áreas en las que se desarrollan profesionalmente y eventualmente propongan soluciones a esos problemas. Esa es la. Pero aquí el asunto está también interesante, puesto que, como he dicho hace unos, esto involucra la toma de decisiones, o sea, es decir, bueno, tienes que decidir si vas para acá o vas para allá, porque el problema se resuelve con A o con B, ¿no? Entonces, y se tiene que tomar una decisión, pues las decisiones normalmente involucran también una toma de responsabilidad, ¿no? Y entonces, ¿quién se va a responsabilizar de haber dado esa solución? Pues es el que la propuso, ¿no? Entonces, eso involucra que de alguna forma la ética nos lleva a responsabilizarnos por nuestras decisiones y no, o sea, no a responsabilizar a nadie más, sino a responsabilizarnos a nosotros mismos. Y eso entonces lleva justamente a lo que he dicho al inicio, ¿no? De esta pequeña introducción, que es que pues necesariamente esto lleva a cambiar, ¿no? A cambiar nosotros, ¿no? Porque pues si tomas malas decisiones, pues obviamente eso te va generando pues vamos a decir, una forma mala de vivir, ¿no? O sea, te va generando, bueno, hasta los hedonistas lo decían, ¿no? Te va generando hasta
una desazón, ¿no? O sea, no es ni siquiera placentero. O sea, fíjense, los hedonistas tenían una ética, es, hay que pagar los impuestos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no los pagas, después vienen y te cobran la multa o lo que sea y la vas a pasar muy mal. Si quieres vivir bien, mejor cumple con todo. Y curiosamente los hedonistas resultan ser los más deónticos, ¿no? Cumple con todo lo que tengas que cumplir para vivir feliz, ¿no? Para vivir placenteramente, ¿no? Me parece una cosa muy, hasta cierto punto sensata. Curiosamente a los hedonistas son a los que más se les ha satanizado, ¿no? Hablo de cínicos, sirenaicos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esas escuelas que, pues, a veces, o no, más bien casi siempre, pues por este efecto socrático, se les puso como en un mal lugar, cuando a veces, como ustedes ahorita lo acaban de comprobar, puede tener soluciones bastante interesantes, ¿no? Bueno, entonces, esa es la idea de plantear un temario de esta naturaleza, un programa de esta naturaleza, con dos cosas extras que decir, ¿no? Que aquí vamos a tratar, van a ver que va a haber temas que son generales y que se pueden aplicar a diferentes ámbitos, y por eso distinguir entre lo jurídico y lo jurisdiccional, porque sí o sea, queríamos insistir en esa parte de la ética judicial, por lo que dije al inicio, que es amplia e importante, y que México ha tenido liderazgo en ese aspecto, pero también porque obviamente se trata del Tribunal Electoral, ¿no? Y entonces la intención es que eventualmente pues nosotros podamos tomar algunos de los temas propios de la jurisdicción electoral o de la justicia electoral para desarrollarlos aquí. Pero obviamente, pues, gracias a la analogía, pues después se pueden extender a otros aspectos, ¿no? Y dentro de la ética judicial hay un tema muy interesante, ¿no? Desde siempre se ha dicho que la ética judicial no tiene que ver solo con la interpretación del juez, que es un tema muy interesante. O sea, cuando el juez interpreta de manera ética, pero aunque es, digo, insisto, interesante y ha corrido ríos de tinta sobre eso, siempre se ha insistido mucho y sobre todo en América Latina que la ética judicial tenía que ver con todo el ámbito de la administración de justicia. Es más, sobre todo con la administración. O sea, es decir, más que con la interpretación judicial, que es un tema, insisto, muy importante y que la filosofía del derecho ha desarrollado, sobre todo, pues, en nuestros países con el tema que tenemos de la corrupción, pues era uno de los temas fundamentales, ¿no? O sea, tratar de atender también esas áreas que no necesariamente son jurisdiccionales, pero que sí se incluyen dentro de la justicia o de la administración de justicia. Entonces, ustedes encontrarán, por ejemplo, en los códigos de ética, pues ya en específico en los mexicanos, que se insiste mucho, este código no es solo para los juzgadores, es para todo el personal, incluso para quien se relaciona con los tribunales, ¿no? O sea, no solamente los servidores y las servidoras públicas, sino incluso para los litigantes y otros funcionarios que se relacionen con la administración de justicia. Claro, digo, hasta alguien pudiera decir resulta utópico, pero es que imagínense, o sea, que arregláramos el problema hacia adentro. Digo, pongo el ejemplo más burdo que puedan ustedes pensar, ¿no? El juzgador o el servidor público dentro del ámbito de la administración de justicia no va a pedir ninguna dádiva ni ninguna cosa, ¿no? Pero el de allá afuera se lo va a venir a ofrecer. Entonces, ¿hasta dónde llegaría la ética judicial, no? Claro, si el personal que está aquí adentro no está convencido de que no va a recibir nada, no lo va a recibir, ¿no? Bueno, pero las estrategias son múltiples, ¿no? Y en un país como el nuestro, o sea, piensen, ¿no? O sea, no necesariamente son dádivas, son amenazas,
son, o sea, son una serie de cuestiones que no son sencillas. Esto, incluso en eso, puesto en estos términos tan drásticos que estoy poniendo, hace que la ética tuviera que ser básicamente una cuestión de urgencia, ¿no? De necesidad. Y llama la atención que no esté siendo así. O sea, que no se esté hablando de ética. O sea, en un país como el nuestro, atravesado por múltiples violencias, es inaudito que no se esté hablando de ética. Entonces, esto vuelve de alguna manera paradójico este minuto 7:31 de la noche. 7:31 de la noche es el momento paradójico de nuestro curso. Porque entonces, ¿qué diablos hacen ustedes aquí? Y esa es una pregunta ética. O sea, ya estoy poniendo a la ética a rodar. A ver, ahí les va, ¿no? 7:31 todavía. 7:31, José Ramón nos preguntó, ¿qué diablos haces en un diplomado sobre ética? ¿Por qué? Porque normalmente pensamos que por los diplomados, las clases, todo eso, o sea, nosotros asistimos de manera, vamos a decirlo así, impersonal, ¿no? Pero en un tema de la ética, aquí resulta que desde este minuto los estoy comprometiendo a cada uno de ustedes. O sea, no, porque si yo mínimamente intento hacer algún cambio en ustedes, tengo que contar con la colaboración de ustedes. Entonces, si en este minuto ustedes están dispuestos, no, yo nada más vine a escuchar y aprender unas ideas, entonces vuelve la pregunta, ¿qué diablos hacen aquí? ¿Sí? Más o menos. Es la más difícil de las preguntas, ¿no? Pero claro, vamos a decirlo así, es la meca de lo que le llaman pedagogía significativa, ¿no? Que salieran de aquí planteándose un cambio, el más mínimo, el que ustedes quisieran, pero el más mínimo, o al menos haciéndose esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Porque, o sea, de que está mal, está mal, ¿no? O sea, en diversos aspectos, ¿no? No me voy a poner aquí a citar estadísticas y números, pero o sea, todo esto sabemos cómo estamos y dónde estamos parados y lo que se dice del sistema electoral, lo que se dice de la justicia federal, de la justicia local, de la justicia electoral. O sea, todos sabemos, ¿no? Aquí el tema es qué estamos dispuestas y dispuestos a hacer y para qué nos va a servir este espacio. Entonces, esto es lo interesante de la ética, porque de algún modo es trasladar esa responsabilidad, ¿no? Y es volver la corresponsabilidad. Y yo creo, estoy convencido de otra cosa, por eso levanté la mano para coordinar este diplomado. Yo creo que en el ámbito electoral se pueden hacer muchas cosas. Me explico rápidamente, ya a lo mejor ya me lo han escuchado en otra ocasión, pero yo creo que, aunque estamos, o sea, el nombre nos encorseta, o sea, derecho electoral, pero en realidad se trata más bien, yo lo he dicho, de derecho a la participación política. Entonces, si lo entendemos así, en realidad, participando políticamente, podemos contagiar a otros y a otras de hacerse la pregunta. No es decir, devolverlos éticos o devolver las éticas a las personas, no. O sea, al menos de hacerse la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo, no? ¿Y a quién puedo contagiar para que también lo siga haciendo? Y así. Entonces, básicamente esa es la idea, o sea, poder tener lo que llaman industrias, ¿no? O sea, es decir, algunas cosas que nos sirvan para afianzar ese deseo de cambiar nosotros y de decirles a otros que cambien, ¿no? Pero, o sea, no decirles, oye, cambia en esto, no. Tú tienes que descubrir en qué tienes que cambiar. No sé si me explico, o sea, aquí el asunto, y ahí hay una pequeña confusión, es que la ética es un asunto privado. Miles de veces he escuchado de,
por eso digo, ¿qué hacen ustedes aquí? Porque miles de veces he escuchado, no debería de haber cursos de ética, porque la ética, perdonen, pero es la expresión, se mama en casa, ¿no? ¿No lo han escuchado así? Es como, o sea, literalmente es como la leche materna. O sea, si la tuviste bien, si no la tuviste, pues allá tú, ¿no? O sea, sí, es una serie de anticuerpos que te dieron un momento y después vas a la vida a enfrentarla, ¿no? Entonces, con esa presunción, pues ya no, yo no voy a tomar ningún curso, no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Yo ya estoy deformado, deformada. Y o sea, ese es un mito, o sea, no tiene sentido. O sea, ¿por qué solo en casa? O sea, ¿por qué no poder? Si la ética supone un ejercicio constante y cotidiano para pues encontrar cuáles son los distintos problemas de la vida y tratar de resolverlos de la mejor manera, ¿por qué limitarnos solo a un corto periodo de tiempo, no? Más cuando somos una generación, yo no he encontrado, no sé, alguien que me diga, pero yo no he encontrado una persona que me diga, yo vengo de una familia 100% funcional. O sea, todo el mundo me dice, las familias disfuncionales, no sé. Todos venimos de una familia disfuncional, todos. Entonces ya dejemos atrás eso, ¿no? O sea, la normalidad es la anormalidad. Entonces, si es así, tenemos que esforzarnos más, pues eso, como dicen, sanar nuestro pasado, cerrar nuestros ciclos y empezar hacia adelante, ¿no? O sea, no estar, no, es que la culpa fueron de mis padres que no me formaron, es que la culpa fueron de mis maestros. No, ya, o sea, hay que responsabilizarnos, ¿no? Que es parte de la filosofía y de la ética, ¿no? Pues eso, la autopoiesis, ¿no? La autoconciencia y todos estos conceptos. Entonces, de ahí parto, ¿no? Y aquí me lleva un tema bien interesante. A Erika, seguro luego ustedes, que casi la gente que trata ética no lo asocia, pero es la psicología. O sea, es que al final del día, o sea, cuando tú haces ese ejercicio de sí quiero ser mejor persona, estás haciendo un ejercicio muy psicoanalítico. Estás asumiendo tus responsabilidades, tomando control de tu vida y diciendo, bueno, quiero cambiar en estos aspectos, ¿no? Tienes que reconocer que has llegado a un punto en el que, o sea, tienes que empezar, dicen, a salir, ¿no? A salir, a mejorar, ¿no? Entonces, por eso, aunque es toda una discusión, es muy interesante esta discusión, porque hay quien dice que la psicología es una rama de la filosofía y que la psicología ha venido como a ocupar un espacio justo que se había perdido porque la gente abandonó el tema de la ética, ¿no? Entonces, siento como que quien trabaja el tema de la ética a fuerza va hacia la filosofía clásica, a fuerza va hacia esos lugares comunes, ¿no? Y no descubre que quizá pueda haber unas herramientas más contemporáneas que puedan llevarnos a la misma solución de problemas éticos, pero a través de otros planteamientos y otras metodologías, ¿no? Entonces, yo no le tengo miedo a decir, bueno, introduzcamos temas de psicología, ¿no? Obviamente con la misma cautela que cualquier otra cosa, ¿no? No es la psicología no es la panacea, pero sí hay temas que yo he dicho conciencia, por ejemplo, ¿no? Y conciencia, pues es un tema que es común a la ética y que es común a la psicología, ¿no? Entonces, también verán a lo largo de este diplomado que van a salir a relucir esos temas, ¿no? Un poco más sociológicos, antropológicos, porque aquí hay otro mito que hay que desterrar de inmediato, ¿no? La ética no es solo un asunto personal. Aquí va a parecer una contradicción, porque yo he estado diciendo, no, tú tienes que hacer estos ejercicios, tomar conciencia, ¿no? Hacerte la pregunta. Sí, pero aquí no es una pregunta que te haces tú de manera aislada o como se ha creído, ¿no? En un cuarto solo donde alcanzas la iluminación y se abre tu tercer ojo, ¿no? No, es algo que haces de cara a los demás, a las demás personas. Eso es muy interesante, ¿no? Ahí me parece que otro de los grandes insumos que tenemos junto con la psicología
Pues es la literatura. Quien me conoce, bueno, yo diría incluso el cine, ¿no? Porque es literatura transformada en un medio audiovisual también muy poderoso, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas, pues muchas de estas experiencias de contrastarte, ¿no? Con algo más, con alguien más, con los otros, con el nosotros, pues supone tener una referencia externa a ti, ¿no? O sea, ¿cómo sabes hacia dónde tienes que mejorar? ¿Cómo sabes cuál es la pregunta que te tienes que hacer? Y entonces eso lleva a que necesariamente la ética, y ese es un asunto bien interesante, la ética se vuelva de alguna manera un asunto colectivo, incluso yo diría un asunto colaborativo. Entonces, a veces le ponen apellidos, ética pública aplicada. La ética necesariamente es pública, ¿no? Pero ¿a poco no hay, ahí, fíjense ustedes, vean, no hay una cosa, yo le llamo cabo suelto, ¿no? Hay una cosa rara, ¿no? La ética es tuya, tú es un asunto que tú tienes que tratar, que tú tuviste que aprender en tu casa, ¿no? Y entonces, ¿por qué hablamos de ética cívica o de civismo como ética? ¿O por qué hablamos de eso, ¿no? Una cultura ética, ¿no? Yo creo que es no solo posible, es necesario. Porque, insisto, yo hago muchos esfuerzos por hacer las cosas bien, pero así dice, ¿no? Pero el sistema no me lo permite, ¿no? Entonces, para romper esas inercias negativas, esos vicios colectivos, pues sí tenemos que apelar a una ética colectiva, una ética general, ¿no? Vayan pensando desde esta primera clase cómo vamos a lograr de alguna manera articular esta idea de sí es un trabajo mío, pero es un trabajo que se inserta dentro de una necesidad social, ¿no? Yo creo que somos muchas y muchos los que queremos que las cosas cambien en este país, ¿no? O sea, queremos que sea un mejor entorno, no queremos violencia. O sea, no queremos que cuando vamos a salir de vacaciones estemos bien, aquí no, porque aquí asaltan, no, aquí no, porque aquí secuestran, no, aquí no. O sea, es increíble, ¿no? O sea, tienes que estar viendo el mapa de delincuencia, a ver a dónde vas de vacaciones, ¿no? No, no es posible. Entonces, o cualquier trámite, ¿no? O sea, quién sabe cómo me va a ir o qué me van a pedir o cómo lo voy a hacer por un tema justo de falta de ética. Entonces, sí es un asunto colectivo y hay que encontrar estrategias para, pues eso, para poderlo de alguna manera generalizar y que no sea un asunto de unos cuantos, ¿no? Sino que sea pues eso, una especie eh, de programa colectivo que nos lleve a ser una mejor sociedad, un mejor país, un mejor sistema de justicia, un mejor sistema electoral. Entonces, ahí por eso decía yo, articular cosas como, ¿por qué? Porque la literatura, el cine, eso sí, constantemente están planteando problemas éticos, los están intentando resolver, ¿no? Y constantemente pues nos están generando ejemplos de cómo se resuelven, al menos en la ficción. Entonces, yo no veo nada de malo que podamos también asociar esas cosas. Ahora, fíjense, yo decía, la ética parece desterrada, pero yo más bien corregiría eso que dije al inicio y diría, más bien la ética se ha resignificado. Violencia de género es un asunto de ética. Temas de inclusión, de no discriminación, son temas de ética. Es más, todo el tema de los derechos humanos es un asunto de ética. Ese tema me gusta, porque si los derechos humanos, este es un tema que da lugar para cientos, o si no es que miles de tesis, ¿no? El tema de si los derechos humanos son un invento de la modernidad o los derechos humanos son intrínsecos a la persona, ¿no? Esa discusión que seguro ustedes habrán tenido y la habrán resuelto de algún modo, ¿no?
Lo cierto es que como categoría, como concepto, sí son un producto de la modernidad, ¿no? O sea, si alguien les nombró de ese modo, los empezó a describir, a identificar, ¿no? Aquí la gran pregunta es por qué antes no existían, o sea, por qué hay una fecha específica, ¿no? En que encontramos la palabra derechos humanos y antes no la había. Y ahí se va uno como retrotrayendo y, bueno, antes derechos subjetivos, o sea, es decir, es concebir que las personas tenían algo que podían exigirle a un tercero llamado Estado o a alguien o a la colectividad, pero esa actitud, esa sensación no la había antes, ¿no? Y ahí se discuten muchísimo, ¿no? Hace poquito, no me acuerdo dónde, pero decían, pues queremos hacer como una especie de historia, ¿no? De los derechos fundamentales para ver si surgieron en Roma, no sé qué. Hay un libro, por cierto, de Francisco Carpintero, son Los derechos subjetivos, o sea, la historia de los derechos subjetivos. Pero más allá de toda esta cuestión que tiene que ver con la planteamiento cartesiano, ¿no? O sea, decir, del cogito ergo sum, tomar conciencia. Profe, ¿lo puedo interrumpir? Claro, yo dije que me podían interrumpir cuando quisiera. Pues mire, eso que dijo usted muy interesante de por qué tuvimos que tener derechos humanos y está diciendo que la ética, yo siempre he pensado y bueno, y sabemos que como los conocemos actualmente fue después de la Segunda Guerra Mundial, por todas las situaciones que sucedieron, y yo pienso que justamente es por eso de que se perdió la dimensión ética pública, y entonces, ya sabe, como soy marxista, pues que Marx tenía razón, como finalmente todo lo que quería hacer, pues el nazismo, hay que decirlo con claridad, era por un corte económico, porque decía que los obreros estaban mal por culpa de los judíos, todo era culpa de los judíos, pero principalmente muchas cuestiones económicas. Entonces yo pienso que por eso cuando se perdió esa dimensión ética de que el capitalismo nos llevó a esos puntos, pues se tuvieron que crear estas situaciones para como un pacto, pues ya no del Estado hacia las personas, yo creo que entre los mismos estados, porque quizás Marx y Engels hablaron de la dimensión superior del capitalismo como el imperialismo, pero nunca ya no pudieron hablar de que el capitalismo iba a llegar a un punto tal que ya no solo es ser imperialista, era destruirse unos a otros. Entonces me parece que esto tuvo que ver, pues porque muchas veces las personas que no son abogados, esto me suena mucho que siempre me dicen, las personas que no son abogados, pero ¿por qué eso tiene que ser derecho? Si es lógico que eso no se lo tendrías que hacer a alguien, ¿no? Ya sabes que coincido absolutamente contigo, ¿no? Porque yo creo que los derechos humanos, más que un avance, es un retroceso. O sea, o dicho de otro modo, muestra nuestra incapacidad como humanidad para poder resolver las cosas de manera adecuada, ¿no? O sea, es decir, como llegamos pues a los totalitarismos y a esos excesos tan atroces en el siglo XX, en lugar de decir, bueno, vamos a reinventarlo todo, vamos a hacerlo de otro modo, por la soberbia de Occidente, dicen, bueno, vamos ahora a decir que estos derechos son humanos, ¿no? Y ahora están hablando de humanizar los derechos humanos. Es decir, eso muestra que no se pudo hacer con esa noción de derecho o de derechos subjetivos lo que se pretendía. Y básicamente muestra eso, insisto, nuestra incapacidad para ser humanos. O sea, qué paradójico, ¿no? Los derechos humanos muestran nuestra incapacidad para ser derechos humanos. Que claro perdona, claro que el profesor y yo no es que no nos gusten los derechos humanos. No, a mí también. Al contrario, porque estamos convencidos de que eso debe ser lo normal. Pensamos que es anormal que tenga que ir por la vida yendo a un juzgado para que me respete mi dignidad humana, ¿no? Eso es a lo que iba. Es que eso es a lo que iba. Porque cuando me preguntan, entonces, ¿qué había antes? O sea, ¿por qué no se necesitaban los derechos humanos? ¿Por qué no se necesitaban las cartas, las constituciones, los tribunales constitucionales? ¿Qué había antes, no? Pues había una regla que era la regla de oro. Así se llama, la regla de oro. Pueden googlearla, ¿no? Que es, haz a otro lo que quisieras te hicieran a ti. Y la regla de plata, no hagas a otro lo que no quisieras
te hagan a ti. Bueno, esto también ya es más discutible, pero bueno, yo tengo 2 o 3 argumentos para defender esta idea, porque estas 2 reglas aplicaron en la Edad Media, ¿no? ¿Y por qué es más discutible? Porque alguien podría decir, ¿pero qué no la Edad Media era la edad atroz, terrible, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, yo les dejo sembrada la duda, ¿no? 11 siglos de Edad Media. 11 siglos donde pues no hay grandes cosas, grandes discusiones, ¿no? La hipótesis es que probablemente en esos 11 siglos donde estas reglas operaban, pues no fue necesario un poder político fuerte, ¿no? Es más, Paolo Grossi dice que lo que reinaba ahí era el derecho, que la gente pactaba. ¿Y por qué necesitaban la ética? Porque tú no pactarías con alguien que no cumple sus acuerdos, con alguien quien es malo. Entonces, lo primero es que la gente tiene que ser buena, no solo ser buena, parecer buena. Porque puede ser bueno y no parecer bueno, o viceversa, parecer bueno y no ser bueno. Porque en el momento en que te descubren, entonces la gente pues, se aleja de ti, ¿no? Entonces, tú te portas bien. Es que este es el gran engaño. Entonces, es que se portan bien porque han sido obligados por la iglesia, y la iglesia estaba en la Edad Media, no sé. Pero fíjense que no es solo la Edad Media, son las comunidades indígenas en América Latina, ¿no? O sea, que si tú empiezas como a desenfocar ese término, esa idea occidental de un poder político centralizado que impone no solo un sistema de derecho, sino también un sistema ético, entonces te empiezas a encontrar cosas interesantes, porque resulta que sí hay una ética en la sociedad, ¿no? Que sí hay una forma y que en algunas etapas de la historia eso servía de alguna forma, pues eso como, o sea, era un control ético que era muy eficaz, ¿no? Si yo quiero acordar con muchos, si yo quiero pactar con muchos, si yo quiero tener múltiples relaciones, lo que tengo que hacer es cumplir con lo que acuerdo. Cuando renunciamos a eso y se lo dejamos a un tercero que se llama Estado, es cuando se va todo al carajo. Bueno, eso es lo que dice Grossi. Le llama absolutismo jurídico, ¿no? Porque entonces ya no te tienes que portar bien. Sí, entonces lo que dices, Erika, ahí se enmarca muy bien, ¿no? Sí, ese modelo se trastorna en el siglo XX, o sea, llega a su más bajo nivel y en lugar de reinventarlo, solo lo maquillamos. O sea, claro, o sea, aquí está el tema del concepto, categoría de derechos humanos, pero obvio que, o sea, el tema es que lo que tenemos de nosotros, o sea, eso que se debe respetar de nosotros, esa dignidad humana a la que te referiste, o sea, eso es lo que sí debiera continuar. El tema es que no debe de continuar de manera vertical, sino de manera horizontal, que ya es un tema que ustedes habrán leído seguramente, ¿no? Es decir, ¿no les parece extraño, o sea, que los derechos humanos sean un asunto entre yo y el Estado, cuando tendría que ser entre nosotros? Yo respeto tus derechos, tú respetas mis derechos. Ya, así de fácil, o sea, porque así lo hacemos todos los días. O sea, todos los días para coexistir, para poder vivir en este mundo, pues tenemos que respetar los derechos de los demás y un poco, pues pedir que los demás respeten los de nosotros, ¿no? Y así vamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues eso, ¿no? Ya cuando tienes, o sea, pues sí, esa cochina irrupción de alguien más que tiene que hacer respetarlos, ahí es donde empieza como a trastornarse las cosas. Bueno, alguien también podría llamar esto un poco un tipo de idealismo, pero bueno, claro, porque pensar que todos se van a comportar de manera ética pudiera resultar utópico, pero creo que de alguna forma es una solución
vamos a decirlo así, alternativa o adyacente para todo lo demás que no ha logrado funcionar, ¿no? Entonces, y claro, y eso nos coloca en un tema bien interesante, que es el tema de la educación, de la enseñanza, de la paideia, ¿no? Es decir, la ética, ¿con quién hace su principal mancuerna? Pues es con la educación. Es decir, si tú quieres que esto funcione, no va a funcionar con un, vamos a decirlo así, con un sistema coercitivo, ¿no? Sino con un sistema de autoconvencimiento. O sea, yo me convenzo que son las cosas que van a funcionar, entonces las empiezo a implementar. ¿Qué es lo que se nos ha dicho desde siempre? Distinguiría a la ética del derecho, ¿no? La ética es un asunto de convicción, mientras que el derecho es un asunto de coerción o de coacción, ¿no? Pero también son cosas, a mi parecer, que son míticas, o sea, que también hay que empezar a desterrar, ¿no? Porque nos queda claro que ni el derecho, o sea, ni el derecho está exento de la ética, ni la ética está exenta de normativizarse. Entonces vamos a encontrar fenómenos donde es un código de ética, una comisión de ética, una sanción ética, y vamos a encontrar por otro lado cosas dentro del derecho que evidentemente apelan a la ética, ¿no? Como es el caso de los derechos humanos. Entonces, con eso desterramos el mito de que, bueno, a alguien atribuible, decían a García Maínez, ¿no? Que, bueno, es que nosotros estudiamos solo el derecho y por eso no nos interesa estudiar la ética. Porque se trata de una ciencia pura, distinta a cualquier otra de esas disciplinas, especialmente la ética. Y nos llenaron la cabeza, ¿no? De que uno es heteronormativo, el otro es autonormativo, y una serie de cuestiones que no tienen sentido si uno las piensa, ¿no? Son dos sistemas normativos que coexisten y que se retroalimentan. Y eso, bueno, hay toda una discusión, lo vino a poner de alguna forma, alguien dice que los neoconstitucionalistas, alguien dice que el tema de la interpretación constitucional, pero ciertamente cuando hablamos de constitución, pues hablamos de principios, ¿no? Y los principios es un concepto netamente ético, ¿no? Es, como su nombre lo indica, es de lo que surge o nace una idea que tiene que ser tutelada por el sistema jurídico político, ¿no? Entonces, así me parece que podríamos entender de manera mucho más cercana, necesaria y urgente a la ética, ¿no? O sea, esa es la idea de esta introducción, o sea, darles algunas claves para que ustedes puedan empezar como a conectar, hacer planteamientos de problemas, hacer hipótesis, ¿no? Y ya cada quien como reconduciéndolo pues, a la problemática que más les interese. Pero, pues, ciertamente las temáticas más interesantes de nuestros días están, a mi modo de ver, transversalizadas por la ética, ¿no? Empezando por la cuestión de la inclusión, de la no discriminación, de los derechos humanos, de la violencia de género, ¿no? De la violencia social en general, ¿no? De la falta incluso de cohesión social, ¿no? De la falta pues, de participación política, ¿no? El tema de la corrupción, o sea, todos esos temas necesariamente se relacionan con la ética. Con la ética. Hasta aquí preguntas, comentarios, quejas, sugerencias. ¿Qué me cuentan? Igual, yo pensaba, bueno, es que toda la tarde estuve pensando, cómo arrancar, ¿no? Este diplomado,
que fuera algo distinto, novedoso, ¿no? Que tuviera, digamos, un cariz que lo distinguiera de otras ediciones de este propio diplomado. Estuve pensando en un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, al final arrancamos así, ¿no? Planteando estas posibles conexiones de la ética con campos específicos de nuestro entorno concreto. Por ejemplo, estaba yo pensando en la tarde que hay un tema que aquí también lo vamos a ver, el de la ética digital, ¿no? Está súper interesante, ¿no? Porque muchas de las problemáticas que hoy tenemos se están trasladando al mundo virtual, ¿no? Y entonces muchas de las, bueno, lenguaje, uso o no uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Tema de ética, que al final es respetar a las demás personas, ¿no? El tema del acoso cibernético, el tema de la inclusión forzada o no forzada, ¿no? O sea, todos estos temas son de ética, ¿no? O sea, ¿qué decisión tengo que hacer? ¿Tengo que retuitear o no? ¿Le puedo dar like o no? ¿Voy a compartir o no? ¿Soy parte de una cadena? ¿Estoy generando odio? ¿No? E incluso esto llega hasta la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? El tema más tratado ahora últimamente es los discursos de odio. Discursos de odio que, bueno, lo acabamos de ver el fin de semana. No, fue hoy que es lunes, fue ayer, no fue hoy, ¿no? Lo de Brasil, no, fue ayer lo de Brasil. O sea, uso poco ético de las redes sociales para increpar a un grupo de seguidores y de personas, y bueno, pues ya ven lo que pasó en Brasil. Y eso, o sea, tiene muy preocupada la Organización de Naciones Unidas porque son cadenas que se generan por, pues, eso, un mensaje que se trabaja de una manera para manipular a un gran sector de la sociedad y generar estos desmanes o disturbios, ¿no? Que finalmente tiene que ver con la ética electoral, ¿no? Con la ética digital electoral, ¿no? Y curioso, el tema de Brasil es ética electoral digital. Entonces, sí, básicamente este diplomado les capacitaría para eso, ¿no? Para poder identificar por qué se está generando ese problema ético y cuáles podrían ser las posibles soluciones para resolverlo, ¿no? Entonces, grupos de WhatsApp en los que participamos, que luego hacen estos mini linchamientos mediáticos, ¿no? Chistes. Entonces un tema, ¿no? Sobre el humor, la famosa piel delgada, la generación de cristal, lo políticamente correcto, ¿no? Son temas de ética pública incluso, ¿no? Y bueno, pues todo eso, fíjense, abarca la ética, ¿no? El uso de recursos públicos, que este año lo vamos a ver por todos lados. Va a ser un año bien, bueno, complicado, pero también muy rico en casos y ejemplos, ¿no? Pues por el tema de que se están adelantando las campañas electorales y entonces vamos a ver correr recursos, programas sociales y el clientelismo a todo lo que da con unas tremendas faltas de ética, ¿no? Muchas sí, delitos incluso electorales, pero en muchos casos va a ser, o sea, el asunto es de ética, ¿no? O sea, puedo o no usar este programa, puedo o no usar estos recursos, cómo uso estos recursos, ¿no? Entonces, eso me parece que también este diplomado, si les parece, y yo creo que Erika va a estar de acuerdo, vamos a insistir mucho en la vocación de servicio. O sea, hace falta mucho eso porque hay un tema aquí de empleomanía, ¿no? O sea, es decir, pensar que el cargo público es como un privilegio, ¿no? Y se abusa de él y se utiliza y todo es contactos y, o sea, hay una cuestión que María Patricia, María de Jesús Guzmán Marichuy, mejor dicho Marichuy, decía, María de Jesús Patricio, perdón, de Jesús Patricio Marichuy decía, es un cáncer.
O sea, México tiene un cáncer, ¿no? O sea, hay algo que nos está consumiendo, ¿no? Porque, insisto, yo le decía, es sistémico, o sea, no nos podemos mover, ¿no? Porque así lo hace todo el mundo, ¿no? O sea, quieres que prospere el trámite, tienes que hacer cosas que salen obviamente de la ética, ¿no? Quieres conseguir esto, tienes que recurrir a un asunto que es poco ético, ¿no? En todos lados, bueno, digo, eh, empezamos o terminamos mal el año o lo empezamos mal, pues con el tema del plagio, ¿no? Que no tendríamos que tenerlo ni discutirlo a esos niveles si hubiera mediado la ética. Ética académica, aquí Ana Cristina estamos siempre discutiendo ese tema, ¿no? Sí. Pues si no es tuyo, cítalo, dilo, ponle la referencia, ¿no? O sea, es de sentido común, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que hacer pasar algo que no es tuyo por tuyo, ¿no? Y es como el violentómetro, o sea, empieza en poquito y llega a grados insospechados, ¿no? Se me fueron las comillas, no puse al autor, lo saqué de aquí, fui a ¿cómo se llamaba? Rincón del Vago, o sea, así, ¿no? Y tú, pum, 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 y de repente, pues ya tienes un sistema que funciona así, que opera así. Pero bueno, profesor, además la ética del que enseña, porque ¿qué estamos haciendo con las generaciones? ¿Qué les estamos enseñando? ¿A qué les enseñamos? Carecemos de enseñanza científica, o sea, era para que también nos asustáramos los que damos clase y nos pusiéramos a pensar qué estamos haciendo, porque estoy cierta que ha de seguir todo igual hasta la fecha, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo como educadores también? Y Sí, sobre todo en derecho, porque pensamos que esto no es ciencia, pensamos que la ciencia es nada más la química y demás, y aquí también se debe hacer ciencia. Sí, tú lo has dicho muy bien, o sea, sí, ¿qué estamos haciendo, no? Y otra vez, yo ya aquí le puse un nombre, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Así, vuelve la pregunta a un ámbito específico, que es el de la docencia, que es el de la academia, que es el de la ciencia, que es el de la investigación. ¿Qué estamos haciendo? Y es qué estamos haciendo como país, que es lo que yo estoy preguntando, y cada uno de nosotros, ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? O sea, y es bien interesante porque tampoco esto es interesante de la ética, no hay una respuesta 100% correcta, o sea, son aproximaciones a lo que es lo correcto, lo que es la verdad, ¿no? Sí, es decir, por ejemplo, que o sea, cuando te empiezas a hacer preguntas, es un arte, ¿eh? O sea, ya hacerse preguntas, o sea, ¿qué preguntas? Es una buena pregunta, ¿no? Pero quiero decir esto, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando pasó lo de la pandemia, le voy a echar flores a la Escuela Judicial Electoral, pero bueno, pudimos decir, bueno, pues, ni modo, nos quedamos en nuestra casa a ver qué pasa. No, pues vamos a implementar diplomados, ¿no? Y van a ser gratuitos y los vamos a hacer, y aunque estemos todo el día dando clases, pero pues tenemos que hacer algo. ¿Y qué tenemos? Pues es que podemos hacerlo por mí y así y tal. Y entonces empezamos, ¿no? Entonces, o sea, es lo que tú dices, Erika, o sea, aquí en el chat, ¿no? Es decir, hay que tratar de hacer con los recursos que tenemos al alcance lo mejor que se pueda, ¿no? Que es un principio de ética, que es la excelencia, pues hasta donde se pueda, ¿no? Con profesionalismo, ¿no? Sí, adelante. O sea, yo sí felicito, yo soy ecuatoriana, vivo acá Sí. en Ecuador, y la verdad, yo he seguido 14 cursos del tribunal de ustedes, mexicano, 14 cursos, porque desde mis 21 años estoy en el tema electoral acá en Ecuador, y la verdad, lo único que me dieron es el Código de la Democracia, que acá le decimos la ley electoral, y simplemente continúa, trabaja y lee. Pero existe un instituto aquí
de la democracia que se llama, y tanto como el Consejo Nacional Electoral, que es el que regula esto, no hacen esta clase de cursos. Y a mí me llamó muchísimo la atención algún día que estuve viendo una publicación del Tribunal Electoral de ustedes, y me parecía bastante interesante que los cursos son continuos, son gratuitos. Y cuando vi el diplomado, incluso con mi novio que no pudo entrar al diplomado, él estaba incluso hasta ahorita está sufriendo que no pudo entrar a este diplomado, nos pareció bastante interesante porque entiendo que México, en este caso, a diferencia de mi país, se preocupa muchísimo que sus ciudadanos estén realmente capacitados. A diferencia de mi país, tal vez lanzarán 2, 3 cursos, pero diplomados jamás, ni siquiera le toman en cuenta. Entonces, sí, a mí me gusta todo lo que se refiere al tema de México. He seguido algunos otros cursos también sobre derechos humanos, violencia política, el tema de la mujer. Y sí, sí, es rescatable todo lo que ustedes están haciendo. Y por ahí empezamos con el tema de la ética, porque el transmitir los conocimientos que ustedes tienen es bárbaro. Para mí al menos yo sé que es otro tema de normativa, pero me encanta. Me encanta porque estoy conociendo realmente a través del tema electoral el país de ustedes y la preocupación que tienen que todos tengan el mismo conocimiento. Eso nada más quería contar, José. Muchas gracias. Y pues eso, muy honrado por las palabras. Que bueno, pues al final pues es todo un esfuerzo colectivo, pero o sea, con esto quería poner como ejemplo y que bueno, qué bueno que me secundaste porque así ya pudimos tener un testimonio, ¿no? Lo que quería decir es que al final se pueden o no se pueden hacer las cosas con lo que se tiene, ¿no? No sé si me explico. Pero esto también me va a poner en una situación incómoda porque yo ahora les voy a pasar la estafeta, ¿no? O sea, y ya ustedes que pudieron estar en este curso, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer ese efecto multiplicador? O sea, a diferencia de todos los diplomados que da la Escuela Judicial Electoral, este es el que más te involucra personalmente, porque al final te lleva a esas conclusiones. Yo lo llamo hipoteca social. O sea, por X o Y estamos aquí con la oportunidad de tener banda ancha, internet, de estar cómodamente sentados, no tenemos que salir a buscar de comer, no, estamos aquí, ya resolvimos algunas, pero hay un gran sector que no pudo hacerlo. Y entonces estamos hipotecados nosotros. O sea, nosotros le debemos a ese sector algo. ¿Pero qué? O sea, claro, porque además es gratuito. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, entonces se vuelve mucho más, digamos, vehemente esa necesidad de transmitirlo, ¿no? Y entonces, esa es la responsabilidad a la que yo me refería antes. O sea, uno va entendiéndose más privilegiado que otros, ¿no? Seguramente habrá más privilegiados que nosotros, pero yo en este momento me asumo como un privilegiado y entonces, ¿qué voy a hacer con esos privilegios? ¿Cómo voy a cambiar el mundo con los pocos o grandes privilegios que tengo, ¿no? Y entonces esto nos vuelve como algo más dinámico, ¿no? O sea, no es que alguien venga a resolver el tema, no, lo tenemos que resolver nosotros. Entonces este diplomado se vuelve muy autorreferencial, ¿no? Es decir, por eso, o sea, solo por eso puse como ejemplo eso de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque también pudimos renunciar a hablar de ética hace mucho. Discúlpame, Erika, pero la Corte dejó de hablar de ética hace mucho. Y el Tribunal Electoral no lo ha dejado de hacer. Y pudimos dejarlo de hacer hace muchísimo tiempo. Pero ahí estamos. Y ya vamos a sacar otro código de ética. Y allá lo proscribieron, quitaron el instituto que se encargaba de esto, corrieron a la gente que estaba estudiando eso, ¿no? Yo no tengo nada que disculpar porque no soy la corte. Yo no soy la corte. No, ya sé, pero. Yo soy Erika. No, digo, pero. O sea, pero tiene razón porque estaba pensando, yo recuerdo esa serie de libritos que había de que se le hacían consultas a esa comisión ética y una consulta, y que yo tengo el librito que me gusta mucho, es cuando un juzgador le preguntó a la comisión ética de si era correcto que a los oficiales judiciales, que son los que están en la escala más baja de la carrera judicial, bueno, ahora ya son parte de la carrera judicial, se les pusiera a hacer proyectos. Y entonces
creo que si lo leyeran otra vez todo mundo, esa contestación, pues partiendo de la ética, diciendo, bueno, sí, sí lo puedes poner a hacer proyectos, aunque ese no sea su trabajo ni su labor, siempre y cuando no lo delegues a su vez en el secretario, sino tú, juzgador, lo lleves de la mano y lo hagas para enseñarle cómo hacer proyectos. Eso es lo ético, ¿no? Y es como la pregunta que nos hacía ahora, profesor, ¿qué van a hacer por eso? Entonces creo que esas son las pequeñas cosas que van haciendo que interioricemos que en todo está la ética, ¿no? Sí, Entonces esto pues me gustaba, es la que tengo más presente y la recuerdo y siempre que puedo lo releo porque me gusta mucho esa opinión. sí, fue exacto, fue justo cuando México tuvo este papel protagónico en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y que teníamos la Secretaría, México generó esta Comisión Nacional de Ética que presidía la Suprema Corte, el presidente de la Corte, y se resolvieron asuntos bien interesantes en ese entonces. Ya desde entonces se había resuelto uno, por ejemplo, uso de redes sociales por parte de juzgadores, ¿no? Que era súper innovador y ahora ya llega al Código de Ética judicial electoral, que ya está colgado, ya de hecho, este diplomado va a tener ese cariz. Ustedes ya van a estudiar el nuevo Código de Ética, que Doctor, acaba de publicar. Sí, Manuel, adelante. perdón, sí, si me permite, yo coincido con usted que hemos dejado de hablar de ética e incluso hemos pasado ahora, o más bien el Estado ha pasado incluso a diseñar un sistema, una estructura burocrática, diría yo, en el caso de México, como es el Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos en las entidades federativas, ¿no? Como que ahora estamos más enfocados en esta parte sancionadora, en donde las instituciones, pues, presumen los logros en que se certificaron en normas antisoborno, anticohecho, en capacitaciones sobre faltas graves, faltas no graves, es decir, todos estos temas que son materia del sistema anticorrupción, pero hemos dejado un poco de lado la parte preventiva, la parte eh, pedagógica, o no sé cómo llamarle en este momento, pero que se refiere a la ética, es decir, no solo la parte sancionadora, después de cometer un acto de corrupción o sobre señalar cuáles son estos actos de corrupción, sino que también es muy importante lo que está haciendo, por ejemplo, con este diplomado el Tribunal Electoral, ¿no? Que es incentivar la ética en las personas, sean servidores públicos o no, pero no esperarnos hasta esta parte correctiva ya. Esa es mi participación. Sí, este curso tiene ese cariz, ¿no? Propedéutico, vamos a llamarlo así, propedéutico, ¿no? Yo me gusta mucho el concepto de paideia, porque es la idea de que estemos todos vigilantes y atentos entre nosotros de nuestra mejora, ¿no? O sea, la paideia sí funcionaba así, porque era una especie de programa social en donde se incentivaba a las ciudadanas y a los ciudadanos a que se preocuparan por los demás, ¿no? Y eso tenía que ser, obviamente, pues, es un programa que se anticipa, ¿no? O sea, que es, lo voy a decir en términos de Grossi, ¿no? Que es fisiológico más que patológico, ¿no? O sea, hay un sistema normativo que es fisiológico, o sea, que permite la vida, y hay un sistema normativo que es patológico, o sea, ya cuando ya se trastornó todo y cuando salen las enfermedades y lo malo y tal, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo, Manuel, es cierto, ¿no? O sea, hemos dado paso a un sistema patológico y no estamos atendiendo ese sistema fisiológico, ¿no? También yo tengo muchos ejemplos sobre eso. Hay otra metáfora que me gusta, la atrición y la contrición. Los teólogos dicen que tú te puedes ir al cielo por contrición, ¿no? O sea, es decir, te arrepientes por las penas al infierno, ¿no? Si me porto mal, me voy al infierno. Entonces hay una contrición, ¿no?
pero dice que hay una fórmula más efectiva, es la atrición. Y la atrición es la de te arrepientes por amor al bien y a la justicia. Entonces, o sea, fíjense, es sutil, pero o sea, tenemos un sistema en el cual la gente se arrepiente por temor a las penas, o por las sanciones, o por esto, ¿no? Y lo llamamos, es más así, cultura de la legalidad. Cumple con la ley. Y uno dice, bueno, ¿y no sería más fácil un sistema pedagógico, propedéutico que diga, cumple con la justicia, cumple con la dignidad, cumple con los derechos, cumple con la solidaridad, ¿no? O sea, incluso los pedagogos dicen que es eso, antipedagógico, decir, no hagas, no, cuando tendría que ser un sistema de afirmaciones, ¿no? Sí, pero hazlo bien, hazlo como debe ser, ¿no? A mí me choca la cultura de la legalidad por eso, ¿no? Que es ajustate a un parámetro que alguien más creó, ¿no? Para cuando en realidad tendría que ser ajustate a lo que se considera correcto y que tú estás convencido de que es correcto y hazlo. Que al final podrían ser complementarios, ¿no? O sea, no estoy diciendo que acabemos con el sistema y las leyes, pero es lo que tú dices, Manuel, hace falta esa primera parte. Estamos cojos, por decirlo así, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguna otra cosita que quieran? Sí. Sí, doctor, creo que tiene que ver mucho con la formación casi pues básica de la primaria que comentaban y el hecho de habernos sido formados en una cultura de, yo me atrevo a decir como de más desarrollo y también económicamente mejor, porque por ejemplo, las personas que han vivido como marginadas de alguna forma están como en un proceso quizá más complejo donde han logrado tener ciertas cosas porque han tenido que vivir en un mundo un poco más complejo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hace años tomé una materia para un diplomado, donde decía que el hecho de que los niños hayan sufrido o hayan tenido como cierto estrés que a veces se tiene por necesidad, que todos debemos de tenerlo, pero ellos un poco más porque, por ejemplo, fueron personas que vivieron como más abandonadas o aunque estaban cerca de los papás no los atendían, esto de alguna forma tiene una repercusión muy fuerte en su desarrollo personal. Y yo creo que gran parte también luego se va vislumbrando más adelante. Entonces, las personas que tienen una educación, vamos a decir, más privilegiada, como que de alguna forma somos más afines a como a adecuarnos a ciertas normativas. Y siento que algunas personas que no la vivieron así, pues obviamente son en ese sentido no tan proactivos. El hecho, por ejemplo, que a una persona la hayan educado, como dicen, que a golpes y regañadas, pues no es lo mismo que a las personas que desde las, vamos a decir, las primeras educaciones, pues se les fue inculcando esa forma más positiva de pensar, ¿no? Que decían ir quitando los nos y hay que hablarle más proactivamente, como para lograr que ellos mismos sean conscientes de que hacer tal cosa, pues es lo correcto y no tanto por ese medio. Entonces, creo que básicamente, pues lo que comentaban es la educación lo que nos va formando y lo que comentabas hace ratito, pues ese binomio o mancuerna que tiene con la ética, pues es el resultado de tener mejores o no tan buenos ciudadanos. Sí, que de hecho es lo mismo que pasa con los temas de machismo o de racismo, ¿no? O sea, al final son vamos a decirlo así, sistemas de pensamiento que se van replicando. Entonces, la única forma pues, de romper esas inercias es detectando, ¿no? Por eso decía yo, ustedes van a identificar esos problemas, ¿no? Entonces, cuando saben, ¿por qué cuando decimos, y entonces iban dos mujeres solas por la calle, ¿no? Y a nadie pues, le hace dos mujeres solas por la calle, ¿no? ¿Qué tiene? Sí, está bien la expresión. Pues no van solas, ¿no? O sea, ¿por qué decimos van solas, no? Claro, porque si no van con un varón, ¿no? Entonces, como no van con un varón, o sea, entonces, o sea, ya y hay todo un tema aquí bien interesante que es de ética, que es de psicología, que es la de construcción, ¿no? ¿Por qué digo yo eso? ¿Por qué entiendo yo eso?
¿Por qué consigo yo eso, no? Entonces, claro, eso nos lleva, pues primero, pues eso, como un ejercicio como decía yo, de retrospección, ¿no? O sea, pues es que así lo oí en mi casa, así lo entendían las personas que me formaron, ¿no? Pero yo tengo hoy la posibilidad de entenderlo de otra manera, ¿no? Entonces, empiezo a entenderlo de otra manera y empiezo a decirle a las demás personas, en principio, pues a la gente, como decía Erika, a la gente que voy a formar, a mis estudiantes, a mis hijos, pues les empiezo a decir, no piensen así, ¿no? O sea, es decir, no tendría que haber una distinción de esta índole y así. Entonces, sí, efectivamente es un tema de educación. Que tampoco es, yo diría, lineal, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, tampoco asociaría, o sea, diríamos, satanizaría o criminalizaría la pobreza, ¿no? O sea, o sea, decir, la pobreza genera ignorancia y la ignorancia genera entonces una falta de ética o el mal o la maldad, ¿no? Porque, fíjense, la cultura y la sociedad más mala de la historia era la más culta, los nazis. Los nazis eran la sociedad que más leía, la más letrada. Entonces también cuando uno escucha, no, es que no leen, deberían de leer. Por eso son malos. Volvemos a Sócrates, ¿se ven? ¿Se dan cuenta? Sócrates que creía que sabiendo necesariamente será bueno, ¿no? Y no. A veces los que más saben, o sea, tienen esa opción, bueno, también en la cultura popular está mucho eso, es en The Watchmen es el doctor, ¿cómo se llama este doctor? Bueno, el máximo héroe de Watchmen, de ese universo, es un ser súper sabio que lo conoce todo y resulta ser el más malvado, ¿no? Porque él descubre que para sanar a la humanidad hay que asesinarla. O sea, esta sabiduría lo lleva a esa conclusión, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? O sea, a veces la sabiduría no produce necesariamente la virtud. Entonces, ahí hay como una especie de paradoja, ¿no? Y que hay mucho en México, ¿no? Porque en México tendemos eso, ¿no? Como a criminalizar la pobreza y a decir, la gente que es pobre es la gente que es poco ética o que es mala o que es malvada, ¿no? Yo diría que, bueno, apelando un poquito a Hannah Arendt, que se trata de la banalidad del mal, ¿no? O sea, se vuelve sistémico esto, ¿no? Y la única forma de romperlo, seas rico, seas pobre, es dándote cuenta y diciendo, no quiero ser parte de esto, ¿no? No quiero ser cómplice. Porque apelando otra vez a esta idea hannah-arendtiana, pues sí, a lo mejor es más malo, híjole, no sé, es que no sé. O sea, era tan malo Eichmann como el que bajaba la palanca para que saliera el gas. Porque Eichmann autorizaba, ¿no? Cientos de firmas para que murieran miles de personas, pero él nunca mató a nadie. O sea, él así que decir, yo no jalé el gatillo, no maté a nadie. ¿Y quién es más malo? Eichmann, que hacía su trabajo, que cumplía con su deber, que cumplía con las reglas, que es lo que él dice en el juicio, o pues hay una película que ganó el Oscar, ¿no? El hijo de Saúl, ¿no? Que es un judío que le toca acarrear a los otros judíos. Y la gran virtud de esta película es que la cámara se coloca desde el plano de Saúl, o sea, el que va acarreando los cadáveres. Que hubo muchos judíos que por librarse de las penas se convirtieron, pues eso, en trabajadores del régimen, ¿no? Entonces, esta historia cuenta esa parte, ¿no? Entonces, ¿quién es el malo, ¿no? ¿Quién es más malo, ¿no? es interesante, ¿no? Pero bueno, lo pongo así justo porque aquí vamos a trabajar muchos temas que sean o polémicos o difíciles de resolver, pero la idea no es que lo resolvamos, la idea es que se lleven muchas dudas, que se lleven muchos cuestionamientos y que se entusiasmen, ¿no?
con decir vamos a cambiar el mundo? Yo diría que sí. Si esta noche cerramos esta primera clase diciendo sí, podemos cambiar el mundo, aunque sea poquito, estoy Se colgó, ¿verdad? Se congeló. Sí. Yo creo que se salió. Ah, ahí está todavía. Oigan, aprovechando, vi que pusieron en el chat que están los materiales de la clase en el portal, pero también nos mandaron un Word con varios vínculos, ¿no? ¿A cuál le hacemos caso? Porque decía todavía, preferentemente leer estos antes de las clases, ¿no? Pues al que nos mandaron, yo creo más bien, ¿no? Al que nos mandaron lo oficial, pues Ujú. ¿Pudieron abrir todos los vínculos? la verdad es que no, yo ya no lo chequé hoy, pero sí lo había estado revisando. A ver, ética. Sí, aquí lo tenemos. Sí, yo creo mejor este. Y ya más bien si no los podemos abrir, le decimos al doctor Narváez para que lo revisen ahí. Ah, bien, copiando y pegando la liga. Ok. Pues nada. Ya sí, no, sí sigue. Sí, Ajá, me abdujo un hoyo negro interdimensional y me quedé. Bueno, pues justo decía yo que agradecía yo mucho su paciencia, sus intervenciones y que me dará mucho gusto pues estar nuevamente aquí las veces que sea necesario y que no duden en contactarme cuando lo deseen. Y muchas gracias por pues, inscribirse a este diplomado que como ven, pues les hace especiales, ¿no? A ustedes porque no es un tema mainstream, ¿no? No es derecho probatorio ni cosas así. O argumentación ¿Qué jurídica. pasó, profesor? Eso también sirve, a lo mejor podemos aplicarlo, No, sí, estoy jugando. pero lo podríamos aplicar. Claro, me estoy jugando, justo porque te vi. No, pero digo, no es un tema mainstream de interpretación constitucional, ¿no? ¿Cómo balancing test? Pero es más importante. vale, sí. Es más importante porque esto al final está a la base de todo, ¿no? Y bueno, pues aquí estaremos para comentar los temas y poderles incluso, que eso fue un libro que hicimos en la corte, que es gratuito y lo pueden descargar. Se llama Ética, Argumentación y Cine. Y ahí tenemos fichas, o sea, de cuenta, ustedes oiga, este tema, tal película. Y puedes organizar un cine debate, una visión de esa película con las personas que tú quieres hacerles llegar el mensaje, y ahí está la ficha técnica y de trabajo, ¿no? O sea, decir, qué contiene la película, cómo trabajarla, qué preguntas hacer, y entonces yo intentaré que en este curso igual pues podamos tener muchas de esas herramientas para que ustedes puedan ponerlas en marcha, ¿no? O sea, puedan utilizar el cine también como una herramienta para desarrollar cuestiones éticas, ¿no? Pues muy bonita noche, cuídense mucho, y nos vemos a la próxima. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches. Bonita noche.